Buenos días, queridos oyentes, y bienvenidos a una nueva edición de Prensa Libre. Les saluda Ángel Torres y el día de hoy me acompaña Enzo Helguera, CEO de la empresa de marketing Imasolu, analista político y especialista en procesos electorales. Gracias, Enzo, por estar aquí con nosotros en Prensa Libre. Ángel, es un gusto poder acompañarlos en lo que ustedes gusten o les pueda interesar. Espero contribuirles y a la orden con las consultas que tengan desde la cabina. Para ti, tanto como para Keiko Fujimori y Pedro Castillo, ¿qué bloques fueron los mejor aprovechados por cada uno? A ver, para Keiko, el bloque económico, para Castillo, el bloque de educación, ¿no? Porque son justo los temas en los cuales ellos más se desempeñan. Sin embargo, además de bloques, en cuanto al tema de los ataques, creo que Castillo fue más duro, más potente cuando le responde ataques a Keiko, ¿no? Que la administración de Keiko hacia el tipo de ataques contra Castillo, porque se le vio atacándolo en cada parte del debate y en cada réplica que fue posible, ¿no? A Sí. diferencia de Castillo, que diseminó muy bien y no le respondió siempre, ¿no? De hecho, incluso en la última parte de la intervención, cuando Keiko le pone el apodo de Pedro Tirapiedras, ¿no? Y luego Keiko, después de atribuirle el adjetivo, se dirige a la cámara y dice, en cambio nosotros queremos la paz, ¿no? Entonces, esa contradicción de atacar y de decir que busca la paz, evidentemente afecta mucho a la credibilidad, ¿no? Porque ella Claro. pudo decir, digamos, manteniendo el lenguaje de víctima, pero mostrarse agresiva, colocarle un apelativo a alguien, no le termina siendo producente y inmediatamente hablar del tema de la paz, ¿no? O sea, es una propia contradicción que le juega en contra. Claro, acude a la misma estrategia incluso como en los debates de la primera vuelta. Claro, entonces, eh, esa estrategia la ha aplicado ella y esa forma, digamos, de cómo responde, de atacar o de mostrarse la que es más preparada, le jugó en contra también en el debate que tuvo contra Pedro Pablo Kuczynski en la anterior elección, porque se le vio una candidata soberbia, se le vio una candidata que trataba Sí. de decirle al candidato, oye, yo sé mucho más, ¿no? Ubícate. Entonces, ese mensaje de soberbia también termina jugando en contra de un candidato, ¿no? Ahora, y ahí haciendo la diferencia con Pedro Castillo, que probablemente no habla completamente bien o hay una diferencia en cómo articula Keiko versus Ujú. él, legítimamente se le ve como un hombre más común, más del pueblo, y eso al target donde va dirigido Pedro Castillo, eso le va muy bien, ¿no? Está muy bien, sí. Así es, y no en el target de Keiko, ¿no? Entonces Ujú. ahí también hay un problema que puede enfrentar Keiko en estos últimos días que le quedan para las elecciones y que intenta contrarrestar con esta también, con este acuerdo que ha intentado firmar ayer, respaldado por Mario Vargas Llosa en Arequipa, ¿no? Ujú. En comparación haciendo una comparación con el debate en Chota al debate del domingo, ¿qué candidato mejoró su discurso para traer más votos, sobre todo a los que están indecisos? Bueno, yo creo que Pedro Castillo, a diferencia de Keiko, en lo que ha mejorado su discurso es en la cantidad de promesas que ha hecho para los programas sociales. Si bien es cierto, ambos candidatos son populistas, Keiko ha subido ya el nivel de populista, por decirlo así, se ha ido a un extremo, ha prometido bono para todos y termina Ex- siendo
irresponsable, no tanto para los segmentos populares, pero sí para los segmentos más fuertes que ella tiene, y hablamos, por ejemplo, del AB y la clase media, el segmento, digamos, también académico, que tiene conocimientos, en donde hacer, por ejemplo, una multiplicación entre 20.000 muertos que podamos llegar, Dios mediante, no sean más, por la pandemia, multiplicado por los 10.000 soles que está ofreciendo dar, ¿no? Y son algunos miles de millones, ¿no? Más o menos como 2.000 millones. Entonces, ese ejercicio, 2.000 o 20.000 millones, pero ahí, con unos miles de millones aprox, fuera del resto de promesas, ¿no? Entonces, ¿cuánto cuestan las campañas, las promesas de los candidatos que están siendo populistas y que están prometiendo el oro y el moro? Y al final, evidentemente, ese público también piensa, también razona y podría perder un pequeño segmento de ellos, y eso sería complejo, ¿no? A diferencia de Castillo, que lo que se ha dedicado como estrategia es a convencer a su electorado que esos fantasmas que le atribuyen son falsos, ¿no? Ha tratado de aclararlos uno por uno, ¿no? Y esa era la estrategia que él estaba empleando, ¿no? Y yo considero que le ha funcionado muy bien para el target al que va dirigido, ¿no? Él no necesita convencer al público duro de los fujimoristas, él necesita convencer a ese público indeciso o al público que por las declaraciones que se hizo está prefiriendo votar por Keiko y no por él, no porque quiera Keiko, sino porque se creyó, se compró los temores que están atribuyéndole a Castillo, ¿no? Entonces, él se ha dedicado a eso, creo que él ha mejorado mejor su discurso para ganar más adeptos de los que él necesita que Keiko, ¿no? Entonces, para ti, quien tuvo el mensaje más acertado en este debate fue Pedro Castillo. Sí, claramente. Está bien. Bueno, y para finalizar esta entrevista, bueno, ya nos dejas un poco más o menos más clara tu idea, tu punto de vista, pero en general, el debate, ¿quién lo ganó? Porque hay muchas encuestas, hay muchos posts de diferentes medios, encuestadoras y cosas así, que le dan a Keiko Fujimori el debate. Pero para ti, ¿quién fue el vencedor del domingo pasado? Bueno, para mí fue ligeramente Pedro Castillo, y digo ligeramente porque tampoco es que haya un candidato que haya sobresalido de una manera destacada, o por ejemplo haya explicado el cómo va a hacer, cómo va a llevar a cabo la medida de las promesas que está cumpliendo, o siquiera conocer estadísticamente la situación de lo que estaba hablando, ¿no? Voy a poner un ejemplo corto. Por ejemplo, Keiko Fujimori atribuye a que los gobiernos regionales, digamos, que menos éxito han tenido en la ejecución presupuestal han sido los de izquierda, ¿no? Atribuyéndolos a Perú Libre. Y Pedro Castillo debió responderle de que eso no era cierto, pero tampoco lo hizo. Entonces, eso indica que hay una especie de pobreza en el contenido, en la oferta electoral. Muchos han considerado incluso el debate un poco aburrido, pero lo cierto es que si comparamos a los gobiernos regionales y alcaldes de Perú Libre, ellos han tenido una mejor ejecución presupuestal en el 2019 y en el 2020 respectivamente, frente a los del partido de Keiko Fujimori. Entonces, ese tema de manejo de información y de contrarrestar les ha faltado a ambos candidatos. Ahora, cuando digo ligeramente Pedro Castillo, es porque yo mido el éxito del debate electoral no en que le pudo gustar más a los partidarios, sino ante la opinión pública en general, a quien llegó o convenció más para ganar adeptos a la campaña electoral. Y creo que Keiko no ha ganado más adeptos, ha podido satisfacer a su propio público, pero creo que por algunos errores que tuvo, podría incluso perder por ahí algunas décimas, sino un punto porcentual.
mientras que Pedro Castillo pudo capitalizarlo o pudo capitalizar esa misma proporción en cuanto a los indecisos que pudieron creer de que lo que estaba diciendo era cierto en relación a que no iba a expropiar, a que no iba a hacer muchas cosas que se le han atribuido en campaña. Entonces, para mí, políticamente y ante la opinión pública, él pudo ganar mucho más que Keiko Fujimori. Por eso digo ligeramente, porque obviamente se esperaba más de los dos candidatos que lamentablemente no han podido hacer en el propio debate electoral, ¿no? Entiendo. Bueno, Enzo, esto sería todo por ahora. Muchísimas gracias por habernos acompañado ahora en esta edición especial de En Prensa Libre. Listo, el gusto es mío. Cuando gusten a la orden, chicos. Saludos.